Mil bendiciones para todos. Bienvenidos a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Para hoy tendremos la compañía de nuestro apóstol Félix. Él a la distancia quiere bendecir la iglesia de Maní compartiendo una palabra de Dios. Así que espero que usted sea muy bendecido. Así que espero que usted pueda estar ahí atento a recibir esta palabra en este tiempo. Vamos a compartir una palabra de Dios. Esperamos que usted y toda su familia esté ahí atento. Como dicen las reglas de nueva generación, no prender otra aplicación, no separarse. Bueno, vamos a tener que poner reglas aquí. Padre, gracias te damos por esta mañana, por tu misericordia. Gracias por la iglesia, bendición abundante por cada uno de los hermanos que nos escuchan en diferentes partes, así sea fuera de Bogotá, fuera de la iglesia, inclusive fuera de Colombia. Bendecimos cada persona que nos escucha. Gracias, Señor, por este día. Bendecimos las mamás también y oramos, Señor, que esta palabra que vamos a predicar sea una palabra de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algunos días compartí en un video corto algo acerca de estar firmes. Y quiero hoy ampliar este pensamiento, ya que me parece de suma importancia en estos momentos y en todo momento, porque a veces nuestras predicaciones tienen mucho que ver con el contexto que vivimos y la época que vivimos y que estamos. Y cuando estamos en un tiempo calmado, de abundancia, donde hay, digamos, dinero y las cosas normales, entonces nuestra predicación se basa en ese contexto en que se está. Hoy nosotros, debido a esta situación que vivimos, que no sabemos si se alargue hasta junio, o no sabemos qué puede pasar, usted sabe todo lo que están diciendo las personas. Pero esto nos sirve como de marco para lo que vamos a decir acerca de estar firmes. A los soldados se les dice a discreción, atención, firmes, y ellos se ponen firmes. ¿Y cuál es la idea de eso? De esa repetición constante. La idea de esa repetición es que hay que estar firmes sin ir atrás. Esa es la idea de esta repetición. Pero estaba pensando yo, si el Señor Jesucristo viniera en estos momentos, en estos días, en estos tiempos en que hay cuarentena, entonces tendríamos que bajar los cuadros del rapto de la iglesia que antiguamente nos pintaron, donde los carros se estrellaban, donde la gente salía, porque si estamos todos encerrados, entonces el cuadro cambiaría. Pero hoy esto menos sirve de marco, como ya dije antes, para que podamos nosotros reflexionar acerca de que si la iglesia tuviese una persecución muy fuerte. Mire, hoy mucha gente ha cesado, la economía ha bajado de una forma alarmante. Quizás muchas iglesias van a ser cerradas, sobre todo las que pagan arriendo. No hay dinero para pagar salarios, no hay dinero. Gracias a Dios nosotros tenemos una propiedad grande, eso sí, que aquí vacía y grande y vacía, como que uno baja al templo y veo esas cantidades de sillas y digo, ¿y los hermanos? No tendría sentido esto sin los hermanos. Pero también no se podría estar uno tranquilo si no tiene un templo. Gracias a Dios nos permitió tener esto hasta aquí. Pero, ¿qué pasaría si hubiese una persecución contra la iglesia? ¿Dónde quedaría la fe de las personas? Así que quiero introducir, y ya introduje mi tema acerca de la firmeza, y voy a usar como marco el libro de los Efesios, el capítulo 6, el versículo 10 al 19. Aquí en esta lectura que voy a hacer, encuentro algunas cosas a las cuales me voy a referir. Efesios capítulo 6, versículo 9. Dice entonces así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Bien, quisiera que notáramos algunas cosas aquí que son muy importantes en esto, pero antes déjeme conectar esta porción de la Biblia con todo el libro de los Efesios. La palabra dice aquí por lo demás. Este término por lo demás implica una conexión entre este capítulo 6, versículo 9 en adelante, que ya es el fin del capítulo del libro, a los 5 primeros o los 6 primeros capítulos, en los cuales el apóstol Pablo nos está hablando acerca de la bendición que nosotros tenemos en Cristo, del ser escogidos, todas las bendiciones. Luego nos habla en el libro de los Efesios de la forma en que tiene que vivir un cristiano, pero luego dice por lo demás. Es decir, aquí, hermanos, a manera de conclusión del apóstol Pablo de este libro de los Efesios, está hablando acerca de estar firmes. Y usted se puede dar cuenta aquí, en primer lugar, hay 3 frases de ánimo y de exhortación. Primero dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor. Segundo, fortaleceos en el poder de su fuerza. Y tercero, vestíos de toda la armadura de Dios. Aquí hay 3 frases de ánimo y de exhortación. Así que, ¿qué dice el apóstol Pablo con respecto a nosotros cuando estemos en una crisis o cuando estemos en una situación X, cualquiera? Él dice 3 cosas. Primero, fortalézcase en el Señor. ¿Qué hizo David cuando la gente habló de apedrearlo y tenía problemas? ¿Qué hizo el rey David? Él se apartó a orar. ¿Qué hacía Jesús cuando normalmente de su vida, cuando tenía problemas, o aún cuando no los tenía? Él se apartó a lugares desiertos a orar. Esto es fortalecerse en el Señor. Yo creo, hermanos, que debe haber una costumbre en nosotros, y es la costumbre de tener retiros personales, de apartarnos, de tener tiempos de oración, de tener tiempos de leer la Biblia, no solamente en cuarentena, que esta cuarentena nos ha servido para eso, porque a veces no podemos estar quietos, a veces no sabemos la quietud de la oración y no la conocemos. ¿Por qué razón? Porque somos superactivistas y nos gusta solamente salir y salir y salir. Pero la Biblia dice que usted, su fortaleza, usted la encuentra en el Señor, en su oración, en la palabra. Ahí está la fortaleza. Pero en segundo lugar dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. Entonces, acuérdese que la Biblia dice que el Señor es quien hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace estar firme. Es decir, Dios, yo me fortalezco en Él y mi poder viene de Él. Él me da poder para yo poder enfrentar la vida y enfrentar las situaciones. Definitivamente tenemos que buscar al Señor. Pero también dice, la tercera parte dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Así que hay una armadura, hay unas armas. Fíjese que la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No olvide, mi hermano, mi hermana, que no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados. No olvide que el mundo entero está bajo el maligno, según dice el apóstol Juan. No olvide que nosotros tenemos una lucha, que si fuéramos de este mundo, entonces el diablo no nos pondría en ridículo y no pelearía contra nosotros. Pero no somos de este mundo. Entonces las armas que tenemos para enfrentar a este mundo, a este siglo,
no son carnales. No es en la carne, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas del diablo. Y Pablo dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia y estando listos para castigar toda desobediencia. Así que, hermanos, existe una armadura que vamos a mirar más tarde. Entonces aquí hay 3 frases de ánimo y de exhortación, pero también aquí hay 3 frases de propósito. ¿Cuál es el propósito de que nosotros podamos fortalecernos en el Señor? El propósito es estar firmes. La palabra estar firmes, aquí en este pasaje, se repite 3 veces. Dice, por ejemplo, versículo 10, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13 dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que ese es el título de nuestro sermón esta mañana. Es que Dios dice que nosotros debemos estar firmes. La palabra firme significa inconmovible. Estaba pensando en la parábola de la casa sobre la roca. El necio edificó su casa en la arena, y cuando vino la lluvia y soplaron vientos, cayó porque estaba fundada en la arena, y fue grande su ruina. Pero el que era sabio, el entendido, edificó su casa en la roca, y vinieron vientos, soplaron ríos y dieron contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada en la roca. Era inconmovible, es decir, firme. Mi hermano, Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser firmes. ¿Y sabe por qué? La misma palabra firmes implica que nosotros somos débiles y podemos caer. La misma palabra estar firmes, el mandamiento estar firmes, el propósito de estar firmes, nos está diciendo que nosotros somos débiles, que si no estamos en la fuerza de Dios, podemos nosotros caer. Ahora, hay cosas, por lo menos 3 cosas en las cuales tenemos que estar firmes. Déjenme enumerarlas. Primero, la doctrina cristiana, el modo de pensar. Pablo dice que no debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y dice otra parte, nadie os engañe con palabras vanas. Hablando aquí mismo en Efesios. Efesios dice que tenemos que llegar a ser hombres maduros en Cristo, no ser niños espirituales en la doctrina. Es decir, usted debe estar firme en lo que cree. Usted debe conocer a Dios y debe estar firme en lo que cree. Usted no puede estar escuchando los mensajes de todo el mundo sin examinarlos, y comparta y comparta y comparta, y volviéndose esto una locura. No se puede. Yo ya sé en quién he creído. Yo ya sé que la Biblia dice que Dios ha perdonado mis pecados y que soy salvo, y que Él viene por mí y que me va a raptar y voy a ser llevado al cielo y voy a estar para siempre con Él. Yo ya lo sé, ya lo creo. Voy a estar firme en eso. Y pueden salir nuevas doctrinas. Mire, estas crisis levantan muchos pensamientos. La gente empieza a decir muchas cosas. Y yo creo que es hora de estar firme en lo que usted ha creído. El control no lo tiene el coronavirus, ni tampoco lo tienen los gobiernos del mundo. El gobierno, usted y yo sabemos por la palabra de Dios que es el Señor Jesucristo quien tiene el control de todas las cosas. Así que tenemos que estar firmes nosotros en nuestra doctrina, lo que creímos de Dios. Por ejemplo, yo sigo creyendo en que tenemos que congregarnos. ¿Cuándo será? Por ahora me conecto, mi congregación es mi conexión vía internet. Esa es mi congregación. Ahí veo a los hermanos en el chat escribiendo, compartiendo cosas ahí. Algunos vienen aquí al auditorio y puedo charlar con ellos, no los puedo saludar, no los puedo abrazar, pero esa es mi congregación. Es mi conexión que tengo con todos mis pastores, con todos nuestros hermanos de nuestra misión, con todos nuestros hermanos. Esa es mi congregación. Su congregación es igual. Por ejemplo, mi relación con Dios no está en cuarentena. Ni la oración está en cuarentena. Ni la lectura de la Biblia está en cuarentena. Ni la fe está en cuarentena. Supongamos que el diablo pudiera atacarnos, meternos en una cárcel e impedirnos todos los movimientos y perseguirnos, pero nuestra oración no está presa. ¿Sabe? Nuestra fe no está presa. Nuestra mentalidad y nuestra confianza en Dios. Así que tenemos que aprender que nuestra doctrina es firme.
De ninguna manera, yo sé, porque la Biblia dice que tengo que honrar a Dios con las cosas que tengo. Entonces yo lo honro. ¿Por qué? Porque esa es mi doctrina y voy a estar firme en esa doctrina. Segundo, debemos estar firmes en nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir, lo que se nos ha enseñado, nuestros principios bíblicos. Debemos estar firmes en ellos. Yo estaba leyendo esta mañana en Juan al muchacho que fue sanado, que era ciego. Entonces los judíos que no creían preguntaron a sus padres: díganos, ¿este es su hijo el que nació ciego? ¿Y cómo fue sanado? Sus padres dijeron: nosotros sabemos cómo fue sanado, este sí es nuestro hijo, pero no sabemos, pregúntele a él qué edad tiene. Y la Biblia aclara y dice: ellos dijeron esto porque tenían miedo de los judíos. Pregunta: si tuviéramos una situación complicada, ¿cómo nos comportaríamos nosotros? ¿Cómo tendríamos que comportarnos nosotros si nuestra forma de vivir es retada? ¿Sería que negaríamos como Pedro o como estos padres? ¿Cómo sería eso? Tercero, debemos estar firmes en nuestra comunión con Dios. Como les dije, nuestra fe, nuestra oración, nuestra Biblia, nuestra lectura no está en cuarentena. Estaba leyendo en días pasados y escuchando que en China las iglesias son perseguidas. Esta semana leí un artículo que derribaron con retroexcavadora un templo de una iglesia cristiana en China. En estos días, esta semana, son gobiernos de izquierda comunistas que aborrecen a Dios, que no creen en la iglesia. Ellos quieren que la iglesia se rija al Estado. Entonces había leído un artículo en días pasados que en China no podía circular la Biblia normalmente, no circulaba. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Ellos empezaron a circularse de a una hoja de la Biblia por familia. Entonces ellos cogieron Génesis, la hoja la hoja de la Biblia que daba Génesis 1 y 2, y empezaron a leerlo y se lo aprendieron todos y lo leyeron, y luego se lo pasaron a otra familia y luego se lo pasaron a otra, y cada uno iba recibiendo una hojita todo el tiempo entre ellos, y se habla de la iglesia subterránea. Nuestra comunión con Dios. Acuérdense que la Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, en tercer lugar, hay tres frases aquí de realidad. Es lo que el diablo quiere hacer. Recuerda que cuando hablamos de la oración, hablamos de la realidad del rey David y hablamos de la realidad de Dios, de la realidad en el campo espiritual. ¿Cuál es la realidad del Salmo 22? Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor y de las palabras de mi oración? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí consuelo. Esa es la realidad del Salmo 22, versículo 1 y 2. Esa es la realidad también de Jesús en la cruz. Pero luego dice: pero tú eres santo. Pero nuestros padres esperaron en ti y tú los escuchaste, tú los libraste. Entonces hay otra realidad. Entonces quiero que hablemos de tres frases de realidad que están aquí. Es lo que el diablo quiere hacer. No se le olvide, hermano, que hay un mundo espiritual, que hay un ser contra quien tenemos, que no es carne y sangre, contra quien tenemos luchas, que se llama el diablo y Satanás. Y que el diablo controla el mundo, y que la gente que controla el mundo y los poderes del mundo, de los presidentes y todo, están bajo el maligno. ¿O por qué habrían presidentes que tienen que oprimir los pueblos y asesinar y matar gente para poder reinar y vivir? ¿O por qué hay presidentes que tienen que estar toda la vida bajo un mandato y matando a todos los que se oponen? Porque tienen su mentalidad bajo el príncipe de este mundo que se llama diablo y Satanás. Entonces, hermanos, lo que el diablo quiere hacer, hay aquí tres frases que nos toca mirarlas bien con claridad. La primera frase está aquí en el versículo 10 y dice: para que podáis estar firmes contra, la primera frase, las acechanzas del diablo. Primera frase, acechanzas del diablo. La segunda frase, versículo 13, dice: para que podáis resistir en el día malo. Y tercera frase, versículo 16,
para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces fijémonos en esas tres frases. La primera frase dice aquí, para que podamos resistir contra las acechanzas del diablo. Esto tiene que ver con la tentación. Acuérdense que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Esto qué significa? Satanás va a tratar de enviar pecado a usted para tentarlo. Satanás está acechándolo diariamente a usted, a mí, a Jesús nuestro Señor lo hizo. Con Adán y Eva logró dañar la humanidad. Normalmente todo el tiempo Satanás está acechando para hacernos caer en el pecado y arruinar nuestra vida. La mayor ruina del ser humano se llama pecado, el vivir lejos de Dios, el darle gusto a su carne, el hacer su voluntad. Y el diablo es uno de los agentes principales en que nosotros caigamos en tentación. Entonces, usted debe saber, la realidad es esa. Existe acechanzas del diablo para usted. Pero segundo, dice la Biblia, para que podáis resistir en el día malo. Así que Satanás también, porque tiene la potestad sobre el mundo, va a mandar días malos sobre nosotros. Y yo creo que estos son días malos. Esos son días malos porque tenemos hambre, porque no hay que comer, porque la gente empieza a dudar. Esos son días malos. Pero ¿qué pasa en el día malo? En el día malo Satanás quiere traer desánimo al ser humano. Quiere que el hombre se entregue y que pierda su comunión con Dios, su comunicación con Dios. Quiere que el hombre no camine más y no corra la carrera y piense que la vida todo es material y no confíe. Y número 3, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esa palabra todos significa que son hartos dardos. Y esos dardos de fuego del maligno que va a enviar a nosotros es para ponerlo a usted a dudar de Dios. Y para que usted deje de confiar, como hemos dicho anteriormente. Es para que usted piense, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Y entonces se acabe el conocimiento de Dios en la tierra. Porque Satanás es enemigo de Dios. Y Satanás, dañándonos a nosotros, nos daña entonces la comunión con Dios. Y él quiere que usted entonces dude y no crea. Y él quiere que entonces usted viva lejos de Dios. Es eso. Mire que cuando Job, Satanás trató de hacer eso, pero no pudo. Job tenía claro de dónde vienen las cosas y quién es el que controla y quién es el soberano de la tierra. Y Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Es eso lo importante. Pero ¿qué preservaba a Job de eso? Y a nosotros, entonces, la fe. Ahora, número 4, quiero que hablemos acerca de la armadura de Dios. Porque la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, y tomad toda la armadura de Dios. Y la palabra toda la armadura de Dios, que son 7 elementos, significa que usted no puede dejarse una parte por fuera. La armadura de Dios es integral. No puede quedar descubierta ninguna parte de su cuerpo. Ninguna. Sino que la armadura de Dios, que aquí se toma el ejemplo de un soldado romano como ilustración, la armadura de Dios nos cubre la cabeza, nos cubre el pecho, nos cubre los brazos, nos cubre las piernas, nos cubre todo. Todo, aún el espíritu, porque dice orando en todo tiempo. Que usted no puede quedar descubierto en nada. Hay gente que solamente le gusta cantar en la iglesia, no le gusta leer la Biblia, no le gusta que le enseñen y piensan que eso está bien. No, esa es la carne. Yo debo aprender a orar, a ser un hombre de oración, aprender a adorar a Dios en mis canciones. Yo debo aprender a conocer la Escritura. Yo debo aprender a hacer el bien, a evangelizar. ¿Cómo así que algunos hermanos dicen, no, es que yo no tengo el don de evangelizar? Yo tengo el don de acompañar. Yo tengo el don de ir a la iglesia, pero no. Es parte de la armadura. Vamos a mirarlo aquí rápidamente. Entonces, primero dice que la armadura, y les dije que es como la ilustración de un soldado romano, dice que es
la armadura, antes de seguir adelante, la armadura se divide en dos partes. Una defensiva que usted usa para defenderse de los ataques del diablo, y otra ofensiva que usted usa para atacar al diablo, para conquistar las fuerzas del mal. Vamos a mirar, por ejemplo, esos dos grupos. A ver, las defensivas podría ser la verdad, la justicia, la fe y la salvación. Y las ofensivas, las de atacar, sería el evangelio, la palabra y la oración. Entonces vamos a mirar la armadura. Dice la Biblia, pues, ceñidos pues vuestros lomos con la verdad. Primero, vamos a hablar de la armadura. Y dice aquí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En primer lugar, entonces, se habla aquí de la verdad. Y si usted mira al libro de los Efesios, porque es interesante que nosotros encontramos toda esta armadura en el mismo libro de los Efesios. Claro, en los otros libros de la Biblia también, pero es interesante buscarla en el mismo libro de los Efesios. Y aquí en el libro de los Efesios dice que la verdad, escúcheme bien, la verdad es toda esa cantidad de doctrinas que la Biblia dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha, que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. La verdad es que Él nos redimió por su sangre, que Él perdonó nuestros pecados, que en Él usted y yo tuvimos herencia, que en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y dice que fuimos sentados nosotros en lugares celestiales. Esa es la verdad. Escúcheme. La Biblia es la verdad. A veces hablamos lo que no es, pero cuando usted usa la palabra de Dios, esa es la verdad. Entonces esa es nuestra arma. Todas las promesas bíblicas, todo lo que la Biblia dice, que dice Hebreos, que dice que tuvimos herencia, que somos herederos, que nuestros pecados están perdonados, esa es la verdad. Ya usted tiene que creerlo, hermanos. Ya usted no puede estar cargando los pecados del pasado, así el diablo se los saque. Usted debe decir, no, Señor, Jesucristo perdonó mis pecados. Habrá gente que dirá que no le quiere perdonar a usted sus pecados, pero no importa, Él ya los perdonó. Pero segunda arma defensiva es la justicia. Y dice, vestidos con la coraza de justicia. Ahora, cuando se habla de la verdad, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza. Esta coraza cubre la parte del pecho, y se dice los lomos con la verdad es la fuerza que uno hace para poder, es como el cinturón que uno usa. Entonces la justicia tiene que ver con nuestra forma de vida y la absolución por parte de nuestro Señor Jesucristo de nuestros pecados. Mire, Pablo dice en Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a su lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Esta es la justicia, es nuestra forma de vivir. Es como usted y yo vivimos, pero es también lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Él perdonó nuestros pecados y nos hizo justos ante Dios. Ya mis pecados fueron perdonados y yo quedé limpio. Ahora mi justicia se sella, o mejor, se valida por la forma en que yo vivo. Acuérdese, la Biblia en Efesios dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Justicia es otra armadura. Pero vamos entonces nosotros con la tercera. Y dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso significa entonces que usted sabe que el calzado protege los pies y es el que nos permite ir a cualquier lugar más rápido. Así que el evangelio es su calzado. Una parte de la armadura es que usted y yo aprendamos a entender que somos predicadores del evangelio. El evangelio es buenas nuevas. Y dice aquí el evangelio de la paz con Dios, no de la paz entre los seres humanos, que a veces confundimos las palabras. ¿Y qué es la paz con Dios? Es la confesión de nuestros pecados,
es el arreglar nuestra vida y dar un giro y reconocer que Jesucristo murió por mis pecados. Ese es el evangelio de la paz, y usted tiene ese mensaje. La Biblia dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un día estaremos en el cielo y la Biblia dice que algunos diremos, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y Proverbios dice que el que gana almas es sabio. Otra parte de la armadura es entonces la fe. Dice la Biblia, sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo sirve para que el soldado se oculte detrás del escudo y se cubra de los dardos de fuego o de la espada del maligno. Bien, los soldados romanos antiguamente enviaban flechas con la punta encendida para incendiar las fortalezas, y entonces también sobre los soldados mandaban flechas encendidas, dardos de fuego, flechas de fuego, así que el soldado usa su escudo para apagar todos los dardos de fuego del maligno, las dudas. Satanás va a enviar y va a poner dudas sobre su corazón, sobre todo cuando falta, cuando no tenemos. ¿Sabe? Yo sé que es difícil, es complicado seguir creyendo en Dios, amar a Dios cuando no tenemos, pero ¿sabe? Dios es bueno. ¿Y sabe cuándo podemos decir eso? Después que ha pasado el tiempo, después de que pasamos la prueba, no antes. En medio de la prueba podemos dudar de Dios y Satanás puede hacernos dudar de Dios. Pero cuando pasamos la prueba podemos decir, ay, mira, Dios es poderoso. Ay, tan torpe era yo que no entendía. Dios sí. Y nuestra fe se va afirmando. Así que necesitamos el escudo de la fe, tomarlo. Y otra arma es la salvación. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Ahora, este yelmo de la salvación es lo que los soldados romanos usaban para cubrirse la cabeza. Aquí, esta parte de la cabeza. Entonces, ¿qué significa eso? La mente, escuche, la mente suya, mi mente, debe estar claro en mi mente siempre que Jesucristo perdonó nuestros pecados. Debe ser claro eso, que Jesucristo perdonó nuestros pecados y que salvó nuestra alma. Soy salvo. Escúcheme, soy salvo, no voy a ser salvo. Él perdonó mis pecados. La Biblia dice que en esperanza fuimos salvos. Así que yo soy salvo. Miren lo que dice la Biblia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escuche lo que dice la Biblia. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1 al 10. Miren, mis hermanos, la Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pero no dice que por gracia ustedes van a ser salvos, sino por gracia sois salvos. Por medio de la fe dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Escúcheme, hermano, usted debe tener aquí claro en su mente que Dios perdonó todos sus pecados, que usted no debe hacer nada para ganar su salvación, que usted ya, Él se la dio. Él hizo todo en la cruz por su salvación. Y entonces usted es salvo. Y usted solo tiene entonces que caminar en la salvación. Y número 6, hablemos de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, una arma ofensiva. Es la arma para usted atacar. Acuérdese que cuando nuestro Señor Jesucristo habló con los fariseos y los saduceos, Él usó la palabra de Dios constantemente. Cuando Jesús nuestro Señor se enfrentó a la tentación con Satanás, Él usó la palabra siempre. Aunque Satanás usó la palabra tergiversándola, Jesús usó la palabra. Es la espada del Espíritu. Usted va a usar, usted tiene que conocer la Biblia, a Dios, la palabra, para usarla como un arma de defensa. Para que cuando el enemigo ataque, usted usa la palabra. Y entonces usted corta. Y entonces usted sale adelante. Y usted dice, no, Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Y número 7. Dice la Biblia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra arma, que es la oración. Esa es un arma verbal, es un arma, voy a decir yo, en el campo espiritual. Todas son en el campo espiritual, pero déjenme decir esto de esta. La oración es un arma fundamental. Como les decía, la oración no está ni en cuarentena ni está presa. Y la oración puede alcanzar la distancia. Yo oro por la gente que está en Venezuela, por la gente que está en Ecuador, los hermanos que están en Ecuador. Yo oro por los hermanos que viven fuera de nuestro país, que se han ido. La oración no se le detiene. Y oramos unos por otros. Mire, a veces el Señor pone en nuestro corazón personas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por esas personas. Señor, bendecimos esta persona. Y Dios no la pone en el corazón. Digo, la tengo en el corazón y oro por ella. Orando en todo tiempo. Mis hermanos, Dios nos invita a estar firmes, a no movernos, a usar nuestras armas para estar firmes. Dios nos invita a nosotros a no dejarnos mover. Yo creo que este tiempo es también un tiempo de prueba a los que son verdaderos cristianos. Usted no de ninguna manera, porque estamos en cuarentena, entonces ya dejamos de cumplir nuestras obligaciones de orar, de ir a la iglesia. Entonces no, tranquilos, ya no, nosotros somos la iglesia. Nosotros sostenemos el ministerio cristiano. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Nosotros salamos, así que tenemos que estar firmes. Y la palabra de esta semana es firmes. Firme, hermano. Nadie para atrás, nada para atrás. Vamos a luchar. Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Y aún luchó contra la mentalidad de su misma esposa, que le decía, ¿hasta cuándo estará? ¿Hasta cuándo será eso? Maldice a Dios y muérete. Así que ella se cansó. Ella sí se cansó porque Satanás logró su cometido, pero Job no. Así que usted también tiene que aprender a estar firme. No importa. Hay un precio que pagar. Y vamos a estar firmes, porque Dios está con nosotros. Amén. Quiero invitarle a que hagamos una oración. Quizás alguno se encuentre desanimado en este tiempo. Quizás alguno que ya no tiene trabajo, que hay cosas. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Señor, oro por los hermanos que pueden estar desanimados, los que no tienen trabajo, los que tienen todos los caminos cerrados, y oro que nuestra mente tenga una nueva como luz para poder entender que hay una salida y que tú tienes el control de las cosas. Gracias, Señor Jesucristo, por tu misericordia. Gracias, Padre bueno. Amén. Gusto saludarlos, mis hermanos. Un abrazo. Bendiciones. Iglesia, mi Señor les bendiga. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y bendigo también la vida de cada uno de los oyentes, cada familia que diariamente hay a través de la radio, a través de la Canal 24, del Facebook, las personas que nos siguen ahí por el Facebook también, y la mayoría que nos han acompañado a través de la radio. Dios les bendiga y mi Señor les guarde. Una feliz noche para todos.